Segunda de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5. Así nos dice el Señor en esta tarde. Leamos juntos. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Oremos juntos para que el Señor ilumine esta palabra en nuestros corazones en esta tarde. Padre, una vez más oramos delante de tu presencia pidiéndote, Señor, que ilumines tu palabra en nuestras mentes y corazones. Ayúdanos, Señor, a entenderla. Ayúdanos, Señor, a atesorarla. Y ayúdanos, Señor, a ponerla en práctica. Por favor, Señor, que seamos transformados por ella. Y que esta garantía divina tuya sea para nosotros, Padre, una paz, una esperanza, una tranquilidad. Que podamos andar en este mundo confiados en que estamos en tus manos. Señor, también te pido una vez más que me uses como un instrumento tuyo, que mis hermanos puedan entender tu palabra. Dame denuedo y claridad, te lo pido, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerdo la historia de un misionero llamado Henry Morrison. Un misionero que sirvió 40 años en África. Después de una vida dedicada al Señor, después de una vida entregada completamente al Señor, él volvía en un barco aquí a los Estados Unidos. Y en ese mismo barco volvía el presidente Theodore Roosevelt. Los que conocen un poquito la historia, pues saben que ese fue uno de los presidentes de esta nación. A la llegada de ese barco aquí a la nación americana, exactamente a Nueva York, al presidente Roosevelt lo esperaban la prensa, lo esperaban música, lo esperaban cantos y una multitud de personas que lo aplaudían. En ese momento, el misionero Morrison se bajó y se dio cuenta que nadie lo estaba esperando a él. Y entristecido le susurró a su esposa y le dijo, nosotros 40 años sirviendo al Señor y nadie vino a recibirnos. Su esposa con mucha ternura le dijo, no te preocupes, porque nosotros todavía no hemos llegado a casa. Esa noche, dice él, hermanos, que él escribió en su diario, el Espíritu Santo iluminó su corazón y se dio cuenta de 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 1 al 5, que decía básicamente, si nuestra morada terrestre se deshace, tenemos un edificio de Dios, una casa eterna en los cielos. Después Morrison escribió, entendí que mi esperanza no está aquí en la tierra, sino en el cielo. Hoy, hermanos, continuaremos con este poderoso tema
que nos lleva de fe y esperanza en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veremos este poderoso tema en 3 encabezados. Veremos el contraste entre la morada temporal y la celestial. Número 2, veremos también un anhelo por ese cuerpo glorificado. Los creyentes anhelan ese cuerpo glorificado. Y por último, veremos que esto es una promesa segura. Esto no es algo que me lo contaron. Esto es algo que nos lo dice la poderosa palabra de Dios. Y su Santo Espíritu nos da testimonio a nuestro espíritu de que esto es una verdad eterna. La morada temporal y celestial. Vaya otra vez a su Biblia, por favor, 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1 solamente. Vamos a leer. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Iglesia, Pablo usa la metáfora de un tabernáculo o una tienda refiriéndose a nuestros cuerpos físicos. En aquella época, muchas personas eran nómadas. Esa palabra nómada significa que no tenían morada fija. Ellos andaban de aquí para allá y el apóstol Pablo, como era constructor de tiendas, él era experto y por eso tomó, inspirado por el Espíritu Santo, por supuesto, tomó esta analogía o este ejemplo. Tiendas, tabernáculo. Y él sabía muy bien que eran temporales. Básicamente el punto de Pablo aquí es que así como un tabernáculo o una tienda es temporal, así la vida del hombre en esta tierra es frágil, es insegura y es pasajera. Dice la carta a Santiago que nosotros somos como neblina, que nos aparecemos por un tiempo y desaparecemos. Nosotros como hijos de Dios tenemos la bendición de poder ver más allá de lo que mira una persona regular. Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso el cristiano tiene una esperanza eterna. Sus ojos no están puestos en lo terrenal. Hay muchos que ponen sus ojos en lo terrenal. Cuando ponemos los ojos en lo terrenal, en lo pasajero de esta vida, es donde nosotros empezamos a entristecernos, a entrarnos a ansiedad. ¿Por qué este tiene esto y yo no lo tengo? ¿Por qué cuándo a mí me va a llegar esto? No, hermano. La realidad es que nosotros tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Más, le voy a decir más de lo que nosotros nos merecemos. Esa es la verdad. Aún nuestros hermanos que están allá en Cuba, en Venezuela, esos pastores que están allá, ellos tienen más de lo que ellos merecen. El que tiene a Cristo tiene todo. Con Cristo estamos completos, hermanos, y no nos hace falta nada. No nos hace falta absolutamente nada. El apóstol Pedro lo vio de una manera muy clara y entendió que su vida aquí era totalmente temporal. En 2 de Pedro capítulo 1 versículos del 13 al 14, él dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ellos vivían en este mundo, hermanos, como extranjeros y peregrinos. Nos dieron el ejemplo a nosotros que hemos alcanzado el fin de los tiempos. Vivir como extranjeros
y peregrinos aquí en este mundo. En este mismo versículo 1 de 2 de Corintios capítulo 5 continúa diciéndonos, vaya ahí a su Biblia, que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pablo se refiere a la promesa de Dios que ha dado a cada creyente que recibirá un cuerpo glorificado, un cuerpo semejante al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, no seremos como muchos equivocadamente dicen, unas almas por ahí errantes. No, hermanos. El apóstol Pablo dijo claramente que estar ausentes del cuerpo es estar en la presencia del Señor. El cristiano cuando muere, su alma va directamente a la presencia del Señor, esperando que su cuerpo sea glorificado, esperando en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando levantará a los muertos en Cristo. Y entonces allí se producirá aquellos cuerpos glorificados. El alma se unirá a ese cuerpo glorificado que hará el Señor. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuerpos glorificados. Hermanos, recibiremos cuerpos glorificados. Y vuelvo y repito, en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esa resurrección, el Señor nos los ha prometido. El alma, después de la muerte, va a la presencia de Dios. Mírenlo en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 8, dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo también expresó, Filipenses 1:23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Tanto los muertos en Cristo como el creyente que quede aquí en la tierra recibirán cuerpos glorificados en la segunda venida de nuestro Señor aquí en la tierra. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52 nos los dice muy claro. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán primero, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, los que quedamos. También nos los dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Fíjese, hermano, como la Biblia se interpreta con la misma Biblia. La palabra de Dios, no es que estamos buscando cosas en otras partes, no, es la misma palabra de Dios. Es la mente de Dios en toda la palabra, en todos los 66 libros. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17 nos dice, porque el mismo Señor, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero los que hayan muerto, los que se nos hayan adelantado a nosotros. Dice la palabra que ellos resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios.
Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, para que usted vea lo temporal que son estos cuerpos. Cuando ese pueblo escogido por Dios caminaba por el desierto, el Señor les ordenó a construir un tabernáculo. Si vemos Éxodo capítulo 24, 25 y 26, nos damos cuenta. Ese tabernáculo era una tienda móvil, o sea, se armaba y se desarmaba. Depende de lo que Dios les dijera, dónde iban. Ellos armaban el tabernáculo y lo desarmaban. No era permanente, era temporal. Estaba hecho por cosas materiales de este mundo. Era temporal, era frágil. Pero ese tabernáculo servía para el encuentro de Dios con su pueblo. Hoy en día, mis hermanos, nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y nosotros nos encontramos con nuestro Dios aquí, cuando nosotros oramos, cuando nosotros estamos leyendo la palabra. Ese es nuestro lugar de encuentro con el Señor. Pero estos cuerpos, al igual que el tabernáculo, son temporales. Son temporales. Cada creyente sabe, como Pablo declara en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 1, que cuando esta tienda se desgaste o se deshaga, Dios tiene preparado una morada eterna, un cuerpo glorificado para cada uno de nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Amén. Hermanos, como decíamos la semana pasada, cuando el creyente enfrenta el dolor, la enfermedad o la muerte, no debe mirarlo con desesperanza el deterioro de su cuerpo, no, hermanos, sino como esperanza. Esperanza en que el Señor tiene un cuerpo glorificado muy pronto para usted. Estos cuerpos se van deteriorando con el tiempo. Por más que los cuidemos, y debemos cuidarlos. Porque a veces cuidamos el alma, nos alimentamos de la palabra, oramos, asistimos a la iglesia, pero nos olvidamos que este tabernáculo temporal nos lo ha dado Dios. Y somos responsables por todo lo que Dios nos da y debemos cuidarlo lo mejor posible. Pero por más que usted lo cuide, se va a deteriorar, se va a acabar. Hay algunos que dirán, pastor, pero esas son malas noticias, que estos cuerpos se acaban. No, mi hermano, son buenas noticias. ¿Quién de ustedes quiere vivir en un cuerpo como este? Que uno se levanta a medida, los que pasan de los 50, me entienden lo que les voy a decir, ¿verdad? Como decía un amigo mío, que él se levantaba y él decía, bueno, cada vez que me levanto siento como 8 dolores por todo mi cuerpo. Por aquí esto, por aquí lo otro. Y ya después cuando el cuerpo calienta es que entonces empiezo yo a sentirme mejor. Es que el cuerpo se va deteriorando y esa es una realidad. Los que son 20 y 30 no sienten eso todavía, pero deje que pase a los 50. Y usted va a empezar a sentir que es diferente. Pero la esperanza, hermano, que nosotros tenemos, mientras este hombre exterior se desgasta, el interior de día en día se va renovando. Y ese hombre interior pronto volará a la presencia del Señor. Esta alma que Dios ha salvado por su gracia, por el sacrificio de Cristo en la cruz. Yo no sé si usted está emocionado por su partida. Mientras más entendemos la palabra de Dios, más deseosos estamos
queremos estar con el Señor, más deseosos estamos por estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Un anhelo por ese cuerpo glorificado. Vaya su Biblia de nuevo, 2 de Corintios capítulo 5, versículos del 2 al 4. Continúa diciéndonos, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. El apóstol Pablo, hermanos, deseaba con toda su fuerza ser libre de este cuerpo terrenal. Un cuerpo lleno de debilidades, un cuerpo lleno de frustraciones, un cuerpo lleno de incesantes deseos por todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y esto lo expresó muy claramente cuando escribió en Romanos capítulo 7, versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros, hablando de su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No era que Pablo tenía un deseo de morir, hermanos. No malinterpretemos la palabra de Dios, sino de que su cuerpo fuera transformado. Ese era el deseo de él. Que su cuerpo fuera transformado, que pasara de la corrupción a la incorrupción, de este cuerpo mortal a ese cuerpo glorificado. Ese era el deseo de Pablo. Y dice Romanos capítulo 8, versículos 22 y 23, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Aunque Pablo deseaba salir de este cuerpo mortal, aunque Pablo deseaba ser transformado, revestido por el cuerpo celestial, al mismo tiempo, hermanos, él vivía un dilema porque quería estar aquí sirviendo al Señor, sirviendo a la iglesia, porque amaba a la iglesia de todo corazón. Y lo expresó en Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No sabía qué escoger, ¿verdad? ¿Tenemos nosotros ese mismo dilema? Quisiéramos estar con Cristo, pero quisiéramos al mismo tiempo quedarnos aquí sirviendo a los hermanos. Quisiéramos seguir aquí predicando el Evangelio, extendiendo el Evangelio. ¿Cuántos tienen ese deseo vivo en el corazón? Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día, su cuerpo fue transformado por el poder de Dios. Y el mismo Jesús que fue crucificado con heridas, con cansancio, con debilidad, se levantó revestido con un cuerpo incorruptible, un cuerpo poderoso, dado por Dios.
Los discípulos lo vieron, los discípulos lo tocaron, los discípulos comieron con él, los discípulos murieron por él. Los discípulos dejaron todo por servir a nuestro Señor. Así como Cristo fue revestido de gloria. Mis hermanos, nosotros que gemimos, deseando que estos cuerpos sean transformados, que estos cuerpos sean revestidos de la gloria de Dios. Como dice Pablo, deseamos ser revestidos de nuestra habitación celestial. Y Cristo es nuestro modelo a seguir. La resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la garantía de que nuestros gemidos, nuestro clamor, cuando vemos tanta maldad, cuando vemos tantos problemas, cuando nos miramos a nosotros mismos y vemos este cuerpo que se deteriora, lleno de enfermedad, lleno de dolencias, que gemimos, pedimos al Señor que rápido eso se manifieste, que nuestros cuerpos se manifiesten. Jesús es la garantía. La resurrección de Cristo es el sello de nuestra salvación, pero también es la garantía de que nosotros también resucitaremos con Él en gloria. Claramente Él nos los dijo en Juan capítulo 14, versículo 19. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Todo hijo o hija de Dios debe tener el mismo pensamiento que tenía Pablo, anhelar ser revestido de un cuerpo glorificado. Pero al mismo tiempo, mientras espera ese cuerpo glorificado, debe anhelar estar trabajando para la gloria de Dios. Debe amar a los hermanos, debe amar a la iglesia, debe amar predicar la palabra de Dios. Yo siempre me he puesto a pensar y lo comparo con el ladrón en la cruz. Fíjese que en el ladrón en la cruz, aquel que el Señor salvó, el Señor lo salvó en la cruz en ese momento y en ese momento le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y yo me pongo a pensar que el Señor nos ha salvado a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros estemos aquí disfrutando, haciéndonos ricos, carros, casas. Yo no veo eso nada por ninguna parte de la Biblia, de verdad que no. Si Él nos ha salvado y nos ha dejado aquí en esta tierra, es para que nosotros seamos testigos de Él. Ese es nuestro primer enfoque, predicar la palabra de Dios. La misión de la iglesia es predicar el evangelio. Punto. Si la iglesia está haciendo eso, está cumpliendo. Es iglesia. Está cumpliendo con la gran comisión. Por eso somos intencionales en no llenarnos de tantos programas y de tantas cosas en la iglesia, que eso nos va a cargar, nos cansa y nos desenfoca. El enemigo es muy astuto, hermanos. No basta con tenernos trabajando bastante, sino que también entonces en la iglesia quiere desviarnos a hacer otras cosas que no tienen que ver nada con el evangelio. No. Si estamos predicando la palabra de Dios correctamente como es, si estamos ministrando las ordenanzas, si estamos adorando a Dios de una manera ordenada, nosotros somos iglesia. Ya eso es suficiente. Estamos orando, ya somos iglesia. La gente no necesita programas. La gente necesita el evangelio. La gente necesita
la palabra de Dios. Y los santos necesitan en la palabra de Dios. La palabra nos los dice en Efesios capítulo 4, versículo 11, preparando a los santos para la obra del ministerio. No preparando a los santos para entretenerlos, no. Preparándolos para la obra del ministerio. Y el Espíritu Santo da los dones a su iglesia para que los pongan en práctica, para preparar a los santos para la obra del ministerio. Y esto nos lleva, mis hermanos, a nuestro tercer encabezado, una promesa segura. ¿Cuál es esa promesa segura? De que nuestros cuerpos serán glorificados. No solamente que el Señor nos ha salvado, sino que nuestros cuerpos serán glorificados, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 5 nos dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios. Él mismo nos hizo para esto, quien nos ha dado las arras del Espíritu. En este versículo, ya en este último versículo, Pablo añade una verdad inalterable. Dios mismo nos ha preparado para entrar en el futuro, en ese estado glorioso del que venimos hablando. Es Dios mismo. Y el Espíritu Santo de Dios, que vive en cada uno de nosotros, nos ha dado la garantía de eso. Nos ha dado la garantía de que eso ocurrirá. La expresión arras, ¿qué significa eso? Arras significa anticipo, garantía o depósito. Es como cuando usted va a comprar una casa, usted da, como le dicen, un enganche, una inicial, ¿verdad? Todavía esa casa no es completamente suya, pero un día va a ser suya. Es una inicial. Ahora, cuando el Señor a nosotros nos salva, deposita su Santo Espíritu. Esto es lo hermoso. Esto es lo hermoso, hermano, que ya usted está viviendo la vida eterna aquí. Ya usted es salvo, ya, en este momento. Su cuerpo se va a quedar, se va a deteriorar, va a volver al polvo, pero su alma va a volver a Dios, que fue el que se la dio, que fue el que la creó. El Espíritu Santo nos ha dado ese anticipo, nos ha dado esa garantía de que nuestros cuerpos serán transformados en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esta esperanza es segura. Esta esperanza es segura para todos aquellos que han creído en Jesucristo como su Salvador y viven para Él de todo corazón. Que han entendido que sus pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Y no algunos pecados, todos los pecados. Los presentes, los pasados y los futuros. Pastor, ¿cómo usted habla con esa seguridad? Porque lo dice la palabra. Lo dice la palabra, mi hermano. Es una seguridad eterna. Todos los hijos de Dios deben sentir esa seguridad eterna. La carta a los Efesios nos muestra claramente el proceso de la redención del creyente. Fíjese en Efesios, el Padre nos escogió. Esto es liberador. El Padre nos escogió
Capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Cuándo nos escogió? Antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Oyó eso? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque quiso. Voy a decir una palabra un poquito más fuerte, porque le dio la gana. Por eso fue. Porque quiso, porque no había nada en nosotros que verdaderamente Él quisiera, no porque tú eres rubio, porque eres más negrito, porque eres más gordito, más flaquito, más alto, no, mi hermano. Sino por el puro afecto de su voluntad. Eso es claro en la palabra. El Padre nos escogió y nuestro Señor Jesucristo nos redimió. ¿Qué es redimir? Nos compró. Dice la palabra que Él nos compró a precio de sangre, un alto precio, hermanos. Se llevó toda la ira de Dios en esa cruz por ti, por mí. La ira que tenía que venir en contra tuya vino sobre Él, sobre el precioso Hijo de Dios. Y por eso nos redimió. Efesios capítulo 1, versículo 7. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos sella y nos da la garantía segura de que ninguno de los creyentes que han sido salvos se perderán. Ninguno. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14 nos dice, en él también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Todo es para la alabanza de su gloria. Y usted ha sido sellado. Y ese sello usted no se lo puede quitar. ¿Sabe por qué? Porque el mismo que comenzó la obra de regeneración en usted es el mismo que la va a terminar. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No se trata de que como usted se siente. Usted sabe que hay días que nosotros nos sentimos más cristianos que otros y hay veces que no nos sentimos cristianos nada. Porque nos hemos equivocado. Pero no depende, la salvación suya, lo que ha hecho Dios en usted, no depende de sus sentimientos. Los sentimientos nos traicionan. La palabra del Señor dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dios nada más. Si la salvación estuviera en las manos de nosotros, ninguno de nosotros pudiera ser salvo. Ninguno. Lo único que nosotros hemos añadido a todo esto es nuestro pecado, nuestro horrendo pecado y la necesidad de un Salvador, Cristo Jesús el Señor. Por eso Dios es soberano. Si usted recuerda en Génesis capítulo 24, vemos a Abraham, para que usted vea la garantía. Nosotros vemos a Abraham que envió a su siervo a la tierra de Harán. Y él lo envió en una misión solemne. Abraham no quería casar a su hijo con una mujer impía, sino debía ser una mujer dentro del pueblo de Dios. Y entonces lo envió a Harán. Y lo envió con esta misión.
Cuando el siervo de Abraham llegó allí a esa tierra de Harán, él le pidió a Dios una señal. El siervo le dijo, oró y le dijo, Señor, dame una señal. ¿Cuál es la mujer que tú has elegido para mi señor Isaac? Y dice la palabra de Dios que cuando salieron varias doncellas y bueno, y salió Rebeca, y el siervo le había pedido, bueno, la señal, que sea la señal que me dé agua a mí y le dé agua también a los camellos. De esa manera yo voy a saber que verdaderamente tú has prosperado mi camino. Y cuando salieron las doncellas, salió Rebeca también, pues fue a él y corriendo le dio agua a él y le dio agua a sus camellos. Y él entendió que verdaderamente Dios había prosperado su camino y que Rebeca era la elegida. Y en ese momento, en aquella cultura, se le daba prendas. Y el siervo rápidamente sacó prendas, sacó un anillo, ¿verdad? Para ponérselo en la nariz, brazaletes en las manos, le dio prendas a Rebeca y le prometió a ella de que verdaderamente ella sería la esposa de Isaac. Y aunque Rebeca, hermanos, todavía no había recibido la promesa de que Isaac sería su esposo, todavía eso no se había materializado y ella tenía que viajar con él, pero ella había creído en que esa prenda que le había dado el siervo de Abraham era una realidad, era una promesa segura de que ella iba a ser la esposa de Isaac. Y Rebeca después se convirtió en la esposa de Isaac y ustedes conocen ya toda la historia. Asimismo, mis hermanos, el Espíritu Santo nos ha dado a nosotros las arras. Y esas arras, esa inicial, ese anticipo, es la seguridad de que nosotros recibiremos cuerpos glorificados. Cuando nosotros enfrentemos dolor, cuando enfrentemos enfermedad, o enfrentemos, mis hermanos, aún la muerte, no debemos mirar nuestra condición con desesperanza, sino con esperanza, con la esperanza de que este tabernáculo que se va deshaciendo, Dios lo va a transformar, nos va a transformar este cuerpo en un cuerpo glorificado. Esa es nuestra esperanza. El creyente debe vivir lleno de esperanza. Debemos nosotros pedirle al Señor, mis hermanos, que ensanche nuestras mentes para comprender este evangelio tan poderoso y tan precioso. Que no es solamente una parte. No es como muchos a veces creen que Cristo murió y está muerto nada más. Y lo tienen pegado en la pared muerto. No, mi hermano. La obra de Dios, y como es de Él de principio a fin, es una obra completa. Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá otra vez. Y en su segunda venida recibiremos cuerpos glorificados. Y dice la palabra que los que han muerto primero, dice que resucitarán primero, y luego los que quedamos seremos arrebatados. Y allí recibiremos, hermanos, nuestros cuerpos también glorificados para estar con el Señor para siempre. Algunas aplicaciones. Cuando dudes de tu salvación, mira la obra del Espíritu Santo que Él ha hecho y que está haciendo en ti. Hermano, hermana, celebre los pequeños logros. El cristiano no perfecto, que ha sido salvo por la gracia de Dios, sabe cuando Dios está obrando en la vida de él.
empieza a cambiar, sus deseos, sus afectos cambian. Y usted se da cuenta que algo que usted deseaba, que usted sabe que es desagradable a Dios, ahora usted no lo desea. Y tal vez lo desea, pero ya no lo desea con la intensidad que lo deseaba antes. Usted se da cuenta que el Espíritu Santo está obrando en usted. Y esa obra del Espíritu Santo que Él comenzó, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No estamos solos. No importa lo que usted esté sintiendo en este momento, no viva la vida cristiana por sentimiento. Eche los sentimientos a veces a la basura. Claro, no estoy diciendo los sentimientos bonitos hacia la gente, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los sentimientos malos, destructivos, que no lo dejan vivir para la gloria de Dios. Esos son, hermanos. La vida cristiana, si le dijeron no por sentimiento, es que hoy me siento así. Ustedes saben que hoy en día la generación nueva es así, es que no sentí hacer esto, que yo no siento. Y a veces me llegan así muchos jóvenes, no, es que yo no siento, ese es el vocabulario, yo no siento. No, pues si yo viviera por sentir, imagínese usted, no leo la Biblia, no oro, no hago las cosas que tengo que ir, y usted tampoco, ¿qué hacer? No trabajaría, no hiciera nada. No, hermanos. No podemos vivir la vida por sentir, debemos vivirla por la fe. La palabra del Señor dice, el justo por la fe vivirá. Y si el Señor lo ha salvado a usted una vez, esa salvación es para siempre. No crean aquellos que le dicen, no, cuidado, vas a perder la salvación. No, olvídese de eso, la salvación no se pierde. ¿Sabe por qué no se pierde? Porque no es suya, es del Señor. La salvación es del Señor, de principio a fin. Y aquel que te ha salvado es el que te sostiene hasta el final. Ese Espíritu Santo que está en ti es la garantía de que lo que Él comenzó, lo va a terminar. Por último, mis hermanos, si has creído en Cristo de todo corazón y vives para Él, esa garantía es tuya. Vuelvo y lo repito. Lo repito, en la repetición está, ¿verdad?, que memoricemos. Eso lo saben los maestros, ¿verdad? Mientras más repites, más se te graba. Tú necesitas grabarte eso. Si has creído en Cristo como tu Salvador de todo corazón y vives para Él, porque si has creído y el Señor te ha salvado, no estoy hablando de perfección. La obra de santificación es un proceso de toda la vida. Pero usted debe también hacer el esfuerzo por apartarse de lo que a Dios no le gusta, no le agrada, ¿no? Y el Espíritu Santo te ayuda. Cuando no tenías al Espíritu Santo, caías en cualquier cosa y te gozabas, pero al otro día te lamentabas. Pero volvías a hacerlo porque eras esclavo de Satanás, esclavo de los deseos, de las pasiones pecaminosas. Pero ahora somos libres para no pecar. Ahora pecamos porque queremos pecar. Ahora hay una lucha entre el espíritu y esta carne. Pero hermanos, nada ni nadie podrá arrebatarte de la mano de Dios. Y eso es una verdad que esta tarde yo deseo que usted se lleve en su corazón. Pero si no has creído en Cristo, entonces la cosa cambia. Cambia radicalmente. Esa garantía de la que hemos hablado en todo este sermón no es para ti. No te pertenece a ti. Pero no todo está perdido. Hay esperanza. Tú que estás aquí, amigo, amiga que me escucha, hay esperanza también para ti hoy. Por eso te animo, cree en Cristo y recibe el perdón de Dios por tus pecados. Recibe a Cristo como tu Salvador y podrás ser poseedor también de esta promesa de la vida eterna, de esta promesa de un cuerpo glorificado. Tú también serás parte del pueblo
de Dios. Así que ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Termino con esta escritura. Escucha muy bien lo que dice el Señor en Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Yo soy la resurrección, dijo Cristo, y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? El Señor permita que sí creas hoy de todo corazón. Vamos a orar, hermanos, en este momento, y vamos a orar por aquellas personas que están entre nosotros, amigos, amigas, que nos visitan y están ahí, ¿verdad?, en una lucha con ellos mismos. Solamente Cristo puede darte satisfacción. Solamente Cristo puede darte libertad. Solamente Cristo puede darte vida eterna. Él es lo más precioso que hay en esta vida. No hay nada mejor y más precioso que nuestro Señor Jesucristo. Aquel justo que murió por los injustos para llevarnos a Dios. Ese es el amor de Dios. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más por la oportunidad de estar aquí reunidos como tus hijos. Pedimos en este momento como iglesia que tú traigas salvación y vida eterna en aquellos amigos que nos visitan. Señor, pedimos que tú les concedas el regalo de la salvación, que tú salves sus almas, Padre, que abras los ojos de su entendimiento y puedan venir al conocimiento pleno de tu verdad. Te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También te pedimos, Padre, por todos los hermanos que están aquí presentes y que sienten dudas de su salvación o que no podían entender esta garantía tuya, este amor tan grande que tú has tenido por tu pueblo. Que ellos puedan salir de aquí fortalecidos, Padre, confiando totalmente en ti, no en este mundo, no en lo que dicen las noticias, no lo que dice el vecino, sino lo que dice tu palabra santa, Padre. Te lo rogamos en este momento. Fortalécenos en el hombre interior para caminar como tus hijos, seguros de que en breve estaremos en tu presencia. En el nombre de Jesús te decimos, Señor, que te amamos y pedimos tu ayuda. Amén.